matrices, ya tienen su material teórico para poder leer con más entendimiento todas las definiciones, cómo armar una matriz a partir de datos. Yo voy a entrar más bien a un repaso rápido de todo eso y después pasar a los ejercicios. La matriz está definida como un arreglo ordenado de elementos. Esos elementos pueden ser lo que ustedes quieran, pueden ser letras, expresiones algebraicas, funciones, incluso pueden ser submatrices dentro de otra matriz más grande, ¿verdad? Entonces, se dice que están ordenados porque siguen una cierta secuencia. Las matrices se ordenan a partir de filas, que son las líneas horizontales. Esta sería la primera fila, la segunda fila, y así sucesivamente hasta una fila que le llamamos la fila M, ¿verdad? Y también se ordenan en columnas. Primera columna, segunda columna, tercera columna, hasta una columna llamada N, ¿verdad? Entonces, las filas son horizontales y las columnas son verticales. El número de filas y el número de columnas que tenga una matriz determina el orden de la matriz. Entonces, si esta matriz tiene m filas y tiene n columnas, m filas son la cantidad de líneas horizontales que tiene, y n columnas, que son la cantidad de líneas verticales que tiene, su orden es m por n. Siempre se escribe primero el número de filas y luego el número de columnas. Algunas matrices características son la matriz fila, es la que cuenta con una sola fila. No importa qué cantidad de columnas tenga, yo les muestro acá una de 3 columnas, pero puede tener cualquier cantidad de columnas, pero solamente una fila. En ese caso, entonces, el valor de m es igual a 1. Como en este ejemplo tienen 3 columnas, entonces el orden de esta matriz fila es 1 por 3. En cuanto a la matriz columna, ocurre al revés. La matriz columna tiene una sola columna, no importa la cantidad de filas que tenga. En este caso tiene 4 filas, por eso es 4 por 1. Entonces, el valor de n, que es el que indica la cantidad de columnas, es igual a 1 para la matriz columna. Un caso muy particular y muy estudiado también es el de la matriz cuadrada. La matriz cuadrada es la que tiene igual cantidad de filas que de columnas. A modo de ejemplo, tengo una matriz de orden 2 por 2. Cuando es una matriz cuadrada, normalmente ya se dice que es cuadrada de orden 2. Entonces ya se entiende que es 2 por 2, obviamente, ¿verdad? Una matriz cuadrada puede ser del orden que ustedes quieran, por supuesto. 3 por 3, 4 por 4 o el caso que les toque dentro del problema. Lo que sabemos es que el valor de m y el valor de n es el mismo para las matrices cuadradas. Bien, les había dicho que las matrices cuadradas son muy importantes dentro del estudio de matrices. Y por supuesto, a partir de esa idea, también tenemos una subdivisión o una subclasificación de las matrices cuadradas. Antes de entrar a esa clasificación, vamos a mencionar que las matrices cuadradas tienen dos líneas muy importantes, que son las diagonales. La diagonal principal, que va desde la parte superior izquierda hasta el vértice inferior derecho, y la diagonal secundaria, que va desde el vértice inferior izquierdo al vértice superior derecho. Por supuesto, no tiene ninguna importancia si hacen de arriba para abajo o de abajo para arriba. Simplemente tienen que reconocer que los elementos de la diagonal principal son los que tienen el subíndice donde coincide el número de filas y el número de columnas. Este elemento sería 1, 1, primera fila, primera columna. Este elemento sería 2, 2, segunda fila, segunda columna. Este elemento sería 3, 3. Tercera fila y tercera columna. Y los de la diagonal secundaria son, digamos, los que están en transversal a esa diagonal principal. Bueno, ahora sí vamos a entrar a las clasificaciones de las cuadradas, de las matrices cuadradas.
Tenemos dos tipos de matrices triangulares. ¿Por qué se llaman triangulares? Porque se forma un triángulo con los elementos que no son iguales a cero. Según donde estén los ceros, se le llama triangular superior si es que todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal, ¿cuál es nuestra diagonal principal? La diagonal principal sería esta. Todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son iguales a cero. Esta se llama entonces triangular superior. Y ahí en verde está el triángulo que se forma. Y si el triángulo queda hacia abajo, se le llama triangular inferior, donde todos los elementos que están por encima de mi diagonal principal son iguales a cero, los que están por encima de mi diagonal principal. Un caso particular o otra clasificación de las matrices cuadradas es la matriz diagonal, donde todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son iguales a cero. Todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son iguales a cero. Podría haber cero también dentro de la diagonal principal, pero eso no es parte de la definición. La definición dice que todo lo que está fuera de la diagonal principal tiene que ser igual a cero. Un caso particular de las matrices diagonales son las matrices identidades o unitarias. Matriz unidad o matriz identidad se le llama. Para esta matriz se reserva la letra I mayúscula para mencionar a la matriz identidad. La matriz identidad, por supuesto que como es una matriz diagonal, tiene que ser cuadrada. Siempre la matriz identidad es cuadrada. Y la característica que tiene es que, por supuesto que todos los elementos que están fuera de su diagonal principal son iguales a cero porque es una matriz diagonal. Pero, además de eso, todos los elementos de la diagonal principal son iguales entre sí y son iguales a 1. Entonces, cuando todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1 y los demás elementos fuera de la diagonal principal son iguales a 0, esa es nuestra matriz unidad o matriz identidad. ¿Por qué se le llama matriz unidad? Porque es como el 1 de las matrices. Al multiplicar la matriz unidad por cualquier otra matriz, nos da la matriz que teníamos. Por ejemplo, si yo multiplico la matriz A, por la matriz identidad, me va a dar nuevamente la matriz A. A eso me refiero. Vamos a ver algunas operaciones que son bien sencillas con matrices. Una de ellas es la transposición de matriz o matriz transpuesta. Si yo tengo una matriz A, que en este caso tiene 3 filas, recuerden que las filas son la cantidad de líneas horizontales, y tiene 4 columnas, que son la cantidad de filas de líneas verticales, perdón. Entonces es una matriz de orden 3×4. ¿Cómo yo transpongo esta matriz? La transpuesta de la matriz A, que se representa como A a la T, ¿verdad? Lo que hace es cambiar, lo que antes eran filas, pasan a ser columnas. O sea que si yo considero esta primera fila, esa primera fila ahora va a pasar a ser la primera columna de mi matriz transpuesta. Entonces, siguiendo siempre el mismo orden, 4 menos 2, 3 y 7. Y acá va a ir 4 menos 2, 3 y 7. Y así sucesivamente. Lo que antes era la segunda fila va a pasar a ser la segunda columna de la transpuesta. Y la tercera fila, por supuesto, va a pasar a ser la tercera columna de la transpuesta. Otra operación bastante sencilla es la de multiplicar por un número escalar. Cuando yo quiero multiplicar una matriz por un número escalar, es simplemente multiplicar todos los elementos de mi matriz por ese escalar. Si es, por ejemplo, la matriz 2A, en este caso estoy multiplicando la matriz A por un 2, entonces voy a multiplicar todos los elementos de la matriz A por ese 2. 4 por 2, 8, menos 2 por 2, menos 4, 3 por 2, 6, 7 por 2, 14, y así sucesivamente. Por supuesto que la matriz que queda multiplicada por ese número escalar no va a cambiar el orden, va a seguir siendo 3 por 4. En el caso de la transpuesta, como yo cambio filas por columnas y columnas por filas, el orden de la matriz se invierte. Antes era 3 por 4, ahora va a ser 4 por 3. Si yo además de eso tengo un número multiplicando negativo,
se opera exactamente igual, se multiplica por el número negativo. O sea que si yo quiero, por ejemplo, una matriz menos 3A traspuesta, entonces a mi traspuesta le voy a multiplicar por menos 3 y me va a quedar 4 por menos 3, menos 12, 0 por menos 3, 0, 3 por menos 3, menos 9, menos 2 por menos 3 es 6, 1 por menos 3 es menos 3, 8 por menos 3 es menos 24 y así sucesivamente voy a conseguir una matriz de orden 4 por 3. Otra operación con matrices podría ser la igualdad de matrices. En este caso, para que una matriz sea igual a otra, primero que nada necesitan ser del mismo orden. Yo no puedo hablar de que una matriz A va a ser igual a una matriz B si no tienen el mismo orden. Ahora, si ya tienen el mismo orden, como en este caso, las dos matrices son de orden 2 por 2, tanto A como B, dos filas y dos columnas, ¿verdad? Entonces, si es que se cumple que la matriz A es igual a la matriz B, necesariamente todos los elementos de A son iguales a los elementos de B, respetando su posición. Quiere decir entonces que el elemento 1, 1 de la matriz A tiene que ser igual al elemento 1, 1 de la matriz B. El elemento 1, 2 de la matriz A tiene que ser igual al elemento 1, 2 de la matriz B. El elemento 2, 2 de la matriz A tiene que ser igual al elemento 2, 2 de la matriz B. Y así sucesivamente. Por eso es que podemos decir que M tiene que ser necesariamente igual a 2, N igual a menos 5, P igual a 0 y Q tiene que ser igual a 1 para que esas dos matrices sean iguales. Una situación particular de las matrices: cuando una matriz es igual a su traspuesta, se dice que la matriz es simétrica. ¿Cuál es una matriz simétrica? Una matriz simétrica es como una matriz que es un espejo con respecto a la diagonal principal. Si yo miro esta matriz, esta es mi diagonal principal. Entonces, si yo veo lo que está por encima de mi diagonal principal y lo que está por debajo de mi diagonal principal, puedo ver que es como un espejo de los elementos. Y eso se cumple ¿por qué? Porque lo que pase de una fila a la traspuesta va a pasar como columna. Y para que una matriz sea igual a su traspuesta, tiene que tener la primera fila tiene que ser igual a la primera columna. La segunda fila tiene que ser igual a la segunda columna. Y la tercera fila tiene que ser igual a la tercera columna. Pueden probar a transponer esto en su cuaderno y van a ver que sale la misma matriz A.